Entonces todos nosotros sabemos que Dios envió a Cristo hace 2000 años con el propósito de salvar a la humanidad. ¿Qué significa salvar a la humanidad? ¿Cuál era el plan de Dios para enviar a Jesús? Salvación es sinónimo de restauración. Salvar a alguien significa dejarlo en la misma situación en la que estaba antes de que pasara algún accidente. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente y se cae al agua y se está ahogando, salvarlo significa sacarlo y dejarlo en la misma situación en la que se encontraba antes de caer. Quiere decir que el plan de Dios para salvar a la humanidad significa restaurar a la humanidad a una posición perfecta. Por lo tanto, la humanidad entera tiene que tener esperanzas de salvación. Bueno, Dios comenzó a trabajar durante miles de años para poder enviar a una persona que estuviera en la posición de Adán, porque Adán ya había caído, pues alguien tenía que recuperar la posición de Adán. Y la Biblia dice que Jesús estaba en la posición del último Adán, o segundo Adán. Él estaba en la posición de Adán. Entonces, como vemos en el gráfico, salvación o restauración significa cambiar este mundo satánico bajo la soberanía de Satanás y devolver la soberanía de Dios. O sea, un hombre y una mujer centralizados en Dios en la posición de padres verdaderos de la humanidad. Esta humanidad fue creada por Dios para ser como una familia, una sola familia centralizada en Dios. Pero una familia no es una familia sin sus padres. En este momento la humanidad es una humanidad huérfana. Adán y Eva se convirtieron en los padres falsos. Quiere decir que Dios trabajó durante miles de años para enviar al Mesías en la posición de Adán, para que él estuviera en la posición de padre de la humanidad. Eso dice Isaías capítulo 9, versículo 5. Que Jesús venía en la posición de Padre eterno. Bueno, vemos entonces en este diagrama que Dios estaba buscando una persona en la posición de segundo Adán, pero también tenía que haber una persona en la posición de segunda Eva. Ellos tenían que cumplir ¿con qué? Con las 3 bendiciones que hablamos antes. Crecer hacia la perfección primero, después multiplicarse, y después naturalmente tomar dominio de la creación y tener hijos sin pecado. Ese era el plan de Dios. Jesús vino en esta posición. Jesús vino en la posición de Adán y él llegó a la perfección. Pero se cumplió la segunda bendición. ¿Había alguien en la posición de Eva que pudiera ser la madre de la humanidad? No, nunca se supo esto. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, él comenzó diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Solamente puede existir el reino de los cielos cuando el hombre puede arrepentirse y reconectarse con Dios. El reino de los cielos está cerca, decía Jesús. Pero ya pasaron 2000 años y todavía seguimos viendo la miseria humana. ¿No es obvio que algo salió mal en aquella época? Él dijo que estaba cerca el reino de los cielos. Sin embargo, ahora seguimos viendo miseria después de 2000 años. ¿Qué fue lo que salió mal? Que Jesús no fue interpretado, no fue aceptado por la gente que eran los elegidos de Dios. El pueblo de Israel era el pueblo elegido de Dios para recibir al Mesías. Pero ellos no entendieron esto, no creyeron en Jesús. Y al final terminaron crucificándolo como un delincuente. Y mucha gente hoy en día piensa que no hubo nada malo allí, porque el plan de Dios era enviar a Cristo para que muriera en la cruz, para derramar su sangre y con ella perdonar nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Jesús ya estaba perdonando pecados sin derramar sangre. Él perdonó pecados. En realidad Jesús no vino para ser asesinado. Jesús fue mal interpretado y por eso murió. Y hay muchas partes en la Biblia que muestran claramente que Jesús no vino para morir. Si observamos este versículo bíblico, Juan capítulo 8, versículo 37, es una clara prueba. Jesús dijo: ya sé que sois descendencia de Abraham. Como diciendo, yo sé que ustedes son los elegidos de Dios, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Por eso me quieren matar, porque no creen en mi palabra. No dijo ustedes tratan de matarme porque es la voluntad de Dios. Tratan de matarme porque mi verdad no prende en vosotros, no quieren aceptar la verdad que les estoy dando. Y Jesús decía esto con desesperación. En Juan capítulo 6, versículo 28, le preguntaron a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que era enviado. O sea, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios, decía Jesús, tienen que creer en mí, tienen que creer en el que era enviado. En ese caso Jesús debería haber contestado:
bueno, para hacer la voluntad de Dios, cuando me crucifiquen ya está todo cumplido, pero no. Él dijo, creyendo en mí harán la voluntad de Dios, no matándome. En Mateo 26:38 se muestra claramente esto, porque Jesús le ruega a Dios no morir en la cruz. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, hasta Jesús mismo le ruega a Dios, por favor, si es posible, no ir al camino de la cruz. ¿Por qué? ¿Tenía miedo Jesús? No. Jesús era un santo perfecto, uno con Dios, un corazón perfecto. Él había hecho cualquier cosa para hacer la voluntad de Dios, para salvar a la humanidad. Pero él sabía que si él moría, la humanidad iba a pasar 2000 años más bajo el dominio satánico. Él sabía que Dios mismo iba a sufrir y que su propio pueblo, el pueblo de Israel, que él amaba, iba a ser destruido. Por eso él oró de este modo. Jesús le dijo a Judas, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Y Judas, después de traicionar a Cristo, ¿qué hizo? Se suicidó. Porque sintió que había cometido un error muy grande. Judas fue la persona que traicionó a Jesús. La Biblia dice que Satanás invadió a Judas cuando él traicionó a Jesús. No dijo que fue Dios el que lo inspiró a hacer eso. Y cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, bendícelos, porque hicieron muy bien. No, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que están haciendo. Hay muchas pruebas en la Biblia que muestran en realidad que lamentablemente el hombre no pudo entender la voluntad de Dios y terminó cometiendo el peor error de la humanidad. Después de la caída, el peor error fue asesinar al Hijo de Dios. Y por eso hoy, 2000 años, todavía seguimos esperando a Cristo. Jesús prometió que tenía que volver alguien, el Hijo de Dios tenía que volver para salvar a la humanidad. Y hoy, entonces, todavía estamos esperando quién es el que va a venir a salvarnos.